Nos acompaña esta noche Alejandra Leal, codirectora de la consultora Céntrico. Alejandra, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Pues platicar de la bicicleta sí lo vemos cada vez más, hay más gente y de pronto son hasta insuficientes, ¿no? En horas pico, en momentos importantes de la semana donde la gente se quiere mover en bicicletas, no hay. Esto quiere decir que la gente lo está utilizando con mayor frecuencia. Sí, así es. En la Ciudad de México creo que fue un hito en temas de movilidad, la instalación del sistema Ecobici, que se combinó también con la instalación de la infraestructura ciclista en Reforma, que es la avenida más querida de la ciudad, más representativa, y creo que estos dos elementos fueron los que hicieron esa mancuerna para que empezáramos a detonar también el uso de la bicicleta en zonas, al menos centrales de la ciudad. Así es. Oye, Alejandra, pues con este sistema que empezó hace unos 10 años y algunos lo veían como una ocurrencia, como algo muy simpático para andar en bici tal vez en los paseos dominicales, pues se ha convertido en un medio indiscutible de movilidad en la Ciudad de México que ha crecido exponencialmente, no solo en unidades de bici, sino también en infraestructura para poder rodar a través suyo. Es el sistema de bicicletas de la Ciudad de México un ejemplo para otros países. Sí, seguro. Realmente la Ciudad de México es un laboratorio para todos los proyectos relacionados, por ejemplo, con movilidad, y el que Ecobici se haya instalado también marcó un precedente para que otras ciudades en la región se animaran. El caso de la Ciudad de México es, pues, somos tantos, necesitamos tantas opciones para movernos y qué mejor que estas opciones sean sustentables, que una vez instalado Ecobici uno empezó a ver cómo más personas empezaron a verse beneficiadas, ¿no? Al inicio solamente había 85 estaciones, después pasaron a 480 estaciones. Creo que la cobertura también ha sido cada vez más grande. Sin duda, una de las críticas más grandes quizá es que esto está solamente en zonas centrales, pero atiende a una necesidad de que la gran mayoría de los viajes son en zonas centrales de la ciudad. Entonces, a lo mejor viene gente del tren suburbano, se baja en Buenavista y su último recorrido de ahí a Polanco lo hace en bicicleta. Entonces, sí está atendiendo a una población que va más allá del centro, pero que su último trayecto de viaje lo está haciendo en bicicleta. Y hacerlo de forma segura, que eso también es importante, porque esta década es uno de los temas que ha dejado no solo en cifras o estadísticas, sino en estas áreas de oportunidad para estudiar mejores condiciones de seguridad para los ciclistas que tienen que viajar durante la noche, la mañana, la tarde, con la lluvia, con el sol, y que ellos lo hagan de forma segura porque pues tienen que convivir en algunos momentos con los automovilistas. Sí, así es. El sistema Ecobici también tiene que complementarse con estrategias adicionales de infraestructura ciclista. Necesitamos carriles confinados, también necesitamos bajar la velocidad en calles locales, donde a lo mejor no necesitas estar segregado, pero con velocidades más adecuadas podríamos compartir el espacio. A su vez también la aplicación del reglamento de tránsito. Vemos a veces que estos espacios están obstaculizados, entonces es importante dejar espacio para todos y las velocidades. O sea, realmente el tema de la velocidad en la calle es lo que hace que podamos como compartir. Alejandra, ¿hacia dónde debe crecer Ecobici aquí en la Ciudad de México? Hablabas de que de alguna manera está más o menos centralizado, pero podría extenderse a otras alcaldías, pues porque no todo el mundo viaja al centro. Hay personas que están en la alcaldía Tláhuac, por mencionarte una, y se mueve en la alcaldía Tláhuac y no sale de la alcaldía Tláhuac, y hacerlo en bicicleta pues sería fantástico. Creo que el sistema de Ecobici está pensado en ese último trayecto para los traslados largos. En toda la ciudad realmente lo que necesitamos es infraestructura. A lo mejor el costo anual es muy accesible para muchos, pero no para todo el mundo. Entonces, a lo mejor con ese monto, una bicicleta de segunda mano ya la puedes tener, ¿no? Si mal no recuerdo, son 480 pesos más o menos lo que cuesta la anualidad, todos los viajes que quieras, de máximo 45 minutos. Es muy accesible para muchas personas. Pero en otros lugares, como dices, va a ser muy difícil que alcance a llegar a este sistema, y entonces mejor hablar de intermodalidad con el sistema de transporte público masivo y con la existencia de infraestructura en estas localidades. Lo que yo veo de futuro para Ecobici, y recientemente se anunció también por parte de la Secretaría de Movilidad, va a haber una licitación para cambiar de operador del sistema y también ampliar y llegar a otras zonas. Está por definirse si se va hacia Coyoacán, si se va hacia la Miguel Hidalgo, un poquito más pegada hacia el Estado de México, la Doctores, la Obrera, que son colonias que están realmente, es como un hueco que tiene ahorita el polígono en cómo funciona. Entonces estamos por ver qué operadora va a empezar a trabajar en México. Parece en 2021 es cuando iniciarían trabajos. Y son retos interesantes porque la calidad del servicio tiene que mejorar sin duda. Se observó un pequeño, bajó un poco el número de viajes de bicicletas,
Puede ser varias razones, la entrada de nuevos sistemas compartidos también fue una oferta adicional, pero sin duda hay que mejorar también la calidad para que haya mucha fiabilidad del sistema. Y además de la calidad, todos los beneficios, porque lo decíamos, es un transporte verde, pero no solo es con el medio ambiente, sino para los propios usuarios, para aquellas personas que lo utilizan prácticamente todos los días, hasta en sus días de descanso, cuando hay estas rodadas, para aquellas personas que lo hacen por salud, por deporte y también para moverse, pues se necesitan estos espacios que estén en mejores condiciones y que cada una de ellas tenga aquellas características que les den todo lo que ellos necesitan. Así es, en México tenemos un gran problema de obesidad y también de vida sedentaria. Qué mejor que incluir en nuestros trayectos diarios. No tenemos que hacer nuestra mochila para ir al gimnasio y prepararnos toda la producción, sino que lo incluimos también en nuestro día a día. Hay encuestas que se han hecho usuarios de Covici y lo que dicen es que las principales razones es por comodidad, por practicidad, porque es económico. Y también, o sea, una de las razones es porque cuidas el medio ambiente, ¿no? Emites menos contaminación. Consciente ahí. Pues Alejandra Leal, codirectora de Céntrico, muchísimas gracias por acompañarnos y a rodar. Sí, Vamos claro a rodar que sí. todos.